Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy domingo 25 de octubre del año 2020 les saluda Nan Morel. En un día muy especial porque desde muy temprano en nuestra iglesia estamos celebrando la conmemoración del Día de la Reforma. Este año se están cumpliendo 503 años de la Reforma Protestante, en donde Dios utilizó a Martín Lutero, quien leyendo la Biblia descubrió que cualquiera que cree en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. El monje por fin había encontrado la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. En octubre de 1517, Lutero planeó un debate sobre la práctica de vender indulgencias. Como nadie participó en la discusión, decidió enviar sus tesis directamente al cardenal Alberto de Brandeburgo, elector y arzobispo de Maguncia. Al mismo tiempo, se dice que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, que en aquel momento servía como una especie de valla publicitaria. La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la Iglesia. Con la ayuda de la relativamente recién inventada imprenta, Martín Lutero pudo difundir su mensaje rápidamente. Así que hermanos y amigos, les invito a que el día de hoy pongamos mucha atención a esta celebración del Día de la Reforma. En la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, desde las 8 de la mañana estamos celebrando con un programa especial del Día de la Reforma. Usted puede verlo en nuestro sitio web y también en nuestro sitio en YouTube. Y ahí verá el programa especial del Día de la Reforma. También puede ver, si no tuvo la oportunidad, el culto especial de la Reforma de las 9 de la mañana. Nuestro culto dominical tiene como tema fundamental la celebración también del Día de la Reforma. El día de hoy hemos tenido la bendición de tener como predicador invitado al pastor Julio Pacheco, quien aceptó servirnos la palabra del Señor en las dos jornadas. Él es pastor de la Iglesia Bautista Comunión y él ha estado ya en varias ocasiones dándonos la palabra del Señor en el púlpito de nuestra iglesia. Así que le invito a que ponga mucha atención porque el día de hoy será de mucha bendición. En este momento le invito a que vayamos a los pies del Señor para entregar este culto como una ofrenda de amor para Él. Así que vamos a orar y en actitud reverente le invito a que me acompañe. Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti agradecidos porque nos permite celebrar este día, un acontecimiento tan importante como lo es la Reforma Protestante. Señor, damos gracias porque tu palabra ha sido utilizada desde el principio para que nosotros tengamos acceso al conocimiento de la verdad sobre la salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos regalaste la salvación para que nosotros tuviéramos acceso a ella, porque éramos incapaces de accesar a ella. Y por eso estamos muy agradecidos contigo. Y estamos también muy agradecidos porque nos permites tener la oportunidad de, como iglesia evangélica, comunidad de gracia, difundir tu palabra para que otras personas tengan el mismo acceso y la misma bendición de encontrar la salvación. Además, Señor, apelamos a tu misericordia para pedirte que también este culto sea un instrumento para que tú, por medio del Espíritu Santo, puedas revelarle a muchas almas que están perdidas, que sin ti ellos no pueden accesar a la vida eterna. Ponemos en tus manos este culto, Señor,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora les invito a que con Biblia en mano acompañemos a nuestro hermano Julio Cepeda en la lectura bíblica de Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16. Hermanos, abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. La palabra dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas que si debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra de nuestro Señor. A continuación el himno 550. Con las nubes viene Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Santos miles le alaban, que la muerte conquistó. Aleluya, aleluya, sobre todo ya triunfó. Todos le verán glorioso, ataviado en majestad. Y los que le rechazaron en su incredulidad, con gran llanto, al Mesías mirarán. En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su excelso sacrificio en la cruz recordarán, y con gozo su iglesia las verá. Toda la creación se postre a tus pies para adorar. De poder, dominio y gloria, Cristo eres digno ya. Aleluya, aleluya, oh ven pronto a reinar. A continuación el himno número 45. Castillo fuerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46:1. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder.
el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. A continuación, el himno número 539. Firme adelante. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiemble el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Señor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, velos ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo
y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ha llegado el momento de transmitirles la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves, con un costo adicional por envío. Usted puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, el celular 9828-4209 y con mucho gusto la hermana Claudina Martínez le atenderá. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural, la cuenta es 0270 1010 000 461. En BAC, la cuenta es 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72025 7410. Les repito, en Banrural 0270 1010 000 461. En BAC 743 973 411 y en Banco Atlántida 014 72025 7410. Le pedimos el favor de confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Le repito, el celular 95 94 43 57 y el hermano Guillermo Zamora le atenderá. Lo invitamos también al último evento de damas del año 2020. Será el día sábado 21 de noviembre a las 6 de la tarde. La exposición de la palabra la proporcionará la hermana Rosy Feliz de Valdera, quien es parte de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema La verdad que nos hace libre. Será un momento de gran edificación para todas las hermanas de nuestra congregación. Aprovecha la oportunidad de servir a Dios invitando a sus familiares, amigas, vecinas y contactos de sus redes sociales. También lo invitamos a participar en nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno. Serán el día viernes 30 de octubre en los siguientes horarios. A las 7 de la mañana el primer devocional, a las 9:30 de la mañana el segundo devocional, a las 12 del mediodía el tercer devocional y a las 3 de la tarde el último devocional, con el cierre del culto de oración a las 6:30 de la tarde. Y por último, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11 401 01 57 76 6 del Banco de Occidente. Le repito, la cuenta 11 401 01 57 76 6 del Banco de Occidente. Acá terminamos el espacio de la información y ahora les invito a que escuchemos la participación de la Escuela Bíblica Infantil, quienes nos han preparado el himno Castillo Fuerte, escrito por Martín Lutero, uno de los principales exponentes en el movimiento de la Reforma Protestante.
Igualmente vamos a escuchar a un niño ejecutando un solo con su guitarra, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Escuchemos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo plan seguro. Con furia y con afán, acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. Cual el mar en la tierra, nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá cómo amparar, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece, nos pueden despojar, que bien es nombre hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Profesora, que es mi video de guitarra, la cual se llama Jehová Sanador.
Continuamos celebrando en esta fecha tan especial y el día de hoy nuestro querido hermano Horacio Barrios nos trae un poema en conmemoración al Día de la Reforma, así que pongamos mucha atención. Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Me encuentro frente a ustedes con el propósito de cumplir un cometido encargado por el pastor Julio César Durón López, nuestro director espiritual. Y se trata de un componente tocante a la celebración de toda la cristiandad del mundo, y es sobre la Reforma Protestante. Me toca a mí, pues, declamarles, o leerles por lo menos, de la inspiración de la portalera Aneida Castellón, miembro activo de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, y se trata de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y dice así: son las solas las que expresan las creencias fundamentales que los reformadores miraban como pilares esenciales. Solo la Escritura, solamente la Escritura de tu palabra es la luz que nos muestra con dulzura el camino hacia Jesús. Solo fe, gracias a Dios, por fe se vive, en nuestro corazón has de reinar, y solo por fe uno recibe al que humilde nos vino a salvar. Solo gracia, es Jesús el Rey de Gloria, por su gloria salvo soy, con su muerte de victoria, su gran dádiva nos dio. Sola Cristo, de la tumba victorioso, fue Cristo el que se levantó para ser el Rey glorioso sobre el pueblo que salvó. Este es el texto total de la inspiración de nuestra portalía, como dije anteriormente, Aneida Castellón. Pero vale la pena mencionar algunos aspectos muy importantes. Yo en la particular tuve a la vista un libro escrito por el doctor en teología y en leyes de la Universidad de Yale, el doctor Jorge P. Fisher, y se encuentra en la librería del Seminario Teológico de Princeton. Esto llegó a esa librería en enero 20 de 1993. Sin embargo, hay algunos otros aspectos que vale la pena mencionar. Sin Lutero no hay reforma. No quiere decir con esto que no le vamos a dar crédito a los prereformadores, pero tenemos algo exponencial de parte de Martín Lutero. Esas 95 tesis que pegó en la puerta de la iglesia allá en Alemania, eso comenzó la reforma total, que hasta el momento la seguimos viviendo. Así que nuestra iglesia no podía quedarse atrás al celebrar esta fecha, que es el 31 de octubre de cada año. Así las cosas, mis queridos hermanos, yo aprecio sobremanera, reitero, esa oportunidad brillante que me regaló el pastor Julio César López, y concluyo diciéndoles muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Una bendición para todos los de casa de parte del Príncipe de los Pastores. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, reitero. Ha llegado el momento de presentar al Señor nuestras ofrendas y diezmos por medio de una oración. Le invito a que me acompañe en actitud reverente y nos dirijamos al Señor. Señor, venimos ante ti, muy agradecidos, porque sabemos que estas ofrendas y diezmos que el día de hoy presentamos ante ti son parte de todas las bendiciones que tú diariamente nos das. Sabemos, Señor, que tenemos un Dios misericordioso y bueno, un Dios
todopoderoso en el que podemos confiar, a quien podemos acudir porque reconocemos que siempre ha sido nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos por toda nuestra congregación, para que en el lugar donde se encuentren, ellos tengan paz, salud y provisión. Venimos agradecidos ante ti por el avance que hemos visto en la construcción del templo que tú nos estás regalando en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. Ayúdanos a encontrar los recursos para que esa construcción no se pare y que podamos culminarla y darte toda la honra y gloria a ti, que eres el único que la merece. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahora los invito a que juntos escuchemos un himno especial para nuestro Dios. Camina solo en aflicción, se ha llorado a solas tu corazón, sin la soledad cargas tu dolor, sin saber que camino es mejor. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser, y Él te confortará, su Espíritu te guiará. Deja al Señor en tu corazón Deja que su Espíritu viva en ti, que la paz de Dios te inunde así, y prueba que sabe el futuro. Cada día te guiará por fe. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser. Deja al Señor actuar en tu corazón, en tu ser, y Él te confortará, su Espíritu
Ha llegado un momento muy especial y es cuando vamos a estar expuestos a la poderosa palabra de Dios. El día de hoy, como les mencioné anteriormente, contamos con la presencia de nuestro predicador invitado, el pastor Julio Pacheco, quien es un hijo de Dios. Él es salvo por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él lucha por vivir una vida sin concesiones al mundo. Está casado con Sara y es padre de 3 hijas, Sara Maritza, Juliana Eloís e Isabela Grace. Desde octubre del año 2016, él sirve como pastor en la Iglesia Bautista Comunión y es cofundador de Ministerios Evangélicos para la Plantación de Iglesias, en el cual labora desde enero del año 2011. Es un graduado con maestría en Predicación Expositiva del Seminario para la Predicación Expositiva, en el cual ahora también se desempeña como profesor de gramática española. Así que los invito a que pongamos mucha atención a este mensaje especial del Día de la Reforma que nos trae nuestro querido pastor Julio Pacheco. Amados hermanos, nuevamente buenos días y que Dios les bendiga, hermanos de esta amada Iglesia Comunidad de Gracia. Vamos a continuar con el segundo mensaje relativo a la Reforma Protestante. En el primer mensaje, el tiempo nos ajustó para cubrir las primeras 4 etapas de la historia de la Iglesia. E hicimos énfasis en las grandes luchas que la Iglesia enfrentó en cada una de esas etapas. No sé, hermanos, cómo está funcionando esto entre ustedes. No sé si ustedes que están escuchando este mensaje son los mismos que escucharon el primer mensaje. Pero si no lo hizo, hermano o hermana, le animo a que escuche ese primer mensaje para que tenga el panorama completo de la historia de la Iglesia, sus luchas, las desviaciones y la corrupción que vino a desencadenar la Reforma Protestante en el siglo XVI. Haciendo un breve repaso de las etapas de la historia de la Iglesia hasta la Reforma, hemos dicho que la primera etapa es la etapa de la Iglesia primitiva, estando caracterizada por la expansión y la persecución a la que fue objeto la Iglesia. En esta etapa la Iglesia luchó para mantener, para preservar la fe, aunque eso le costara la vida misma. En la segunda etapa es la etapa que llamamos la etapa de la defensa de la fe. Esta también estuvo caracterizada por la persecución del Imperio Romano. Estuvo caracterizada porque al cristiano le podía costar la vida misma conservar y defender su fe. Pero también, hermanos, esta etapa estuvo caracterizada por la defensa del mensaje puro del Evangelio, en una etapa de la historia en la cual se multiplicaban las filosofías, las doctrinas y las religiones. La tercera etapa es la que hemos llamado la etapa de Constantino o de la aceptación, las controversias y los concilios. En esta etapa, hermanos, la Iglesia dejó de ser perseguida por el Imperio Romano y de hecho pasó a ser la religión autorizada e incluso la religión oficial de dicho imperio. La lucha pasó de ser mantener la fe a pesar de la sentencia de muerte de la persecución a ser una lucha contra las tentaciones y la comodidad que trae la confusión con el mundo. La lucha pasó a ser a evitar la fusión entre la Iglesia y el Estado, a evitar las aparentes ventajas de permitir la fusión con el paganismo con tal de ganar adeptos o de tener aceptación. También en esta etapa se dieron 4 grandes concilios que aclararon importantes preguntas acerca de Cristo y de la Trinidad. Y la cuarta etapa es la que llamamos la etapa del cisma de la Iglesia.
o Baja Edad Media. En esta etapa vimos que el Imperio Romano se resquebrajó en dos y con ello también la iglesia se dividió en dos. En la llamada Iglesia Occidental, también llamada Iglesia Católica, y la Iglesia Oriental, también llamada Iglesia Ortodoxa. Pero esta división no solo fue política, no solo fue en cuanto a la autoridad, sino que también fue teológica. También en esta etapa de la Baja Edad Media surgió la amenaza del Islam. También se profundizó el cesaropapismo, o sea, la eliminación entre la distinción de la Iglesia y el Estado. Se incrementó la confusión con el mundo. También se incrementaron las falsas doctrinas, incluyendo esta doctrina del semipelagianismo, que pregona que por medio del esfuerzo humano se puede alcanzar la perfección. Y vimos a muchos hombres y mujeres tratando por esfuerzo humano de alcanzar la salvación y la perfección. Lo vemos a través del surgimiento y crecimiento del movimiento monástico, o sea, de los monjes, de las monjas. Ahora vamos a estudiar la quinta y la sexta etapas en la historia de la iglesia. La quinta etapa es la de la Alta Edad Media. Esta etapa tuvo lugar entre el año 1054 y 1500 después de Cristo y se caracterizó por los incesantes y alarmantes conflictos entre el emperador y el papa, entre autoridades políticas y los líderes de la iglesia. En esta etapa de la historia, la iglesia se desvió de la batalla por la fe a la batalla por el poder político y económico. Y obviamente sabemos que Dios no ha llamado a la iglesia a luchar por estas cosas. Así que este periodo de la historia es bastante instructivo para nosotros, ya que, hermanos, todavía hoy en día se sigue discutiendo mucho acerca de cuál debe ser la relación entre las autoridades civiles y la iglesia, cuál es la relación entre autoridades terrenales y la autoridad celestial. También es muy importante la lección que aprendemos de esta etapa de la historia, ya que vemos las consecuencias destructivas para la iglesia cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios. También en esta etapa se dieron muchas guerras, cruzadas, en las cuales la iglesia, el cristianismo, intentó por medio de la guerra destruir el dominio musulmán o el imperio musulmán. Y ese es otro tipo de lucha, la lucha armada, a la cual no hemos sido llamados por Dios. Y por último, algo sumamente importante, al final de este periodo es que surgió el Renacimiento, y eso fue muy importante. Quiero nada más expandir algunas ideas acerca de algunos asuntos. Ese conflicto que hubo, conflicto de autoridad, esa batalla, esa lucha por el dominio entre los emperadores y los papas. Sucedió, hermanos, que los emperadores romanos, políticos, afirmaban tener el derecho y el poder de nombrar papas, mientras que los líderes de la iglesia o papas, obispos romanos, declaraban tener la misma autoridad o derecho, ya que ellos habían ejercido ese derecho primero. Recordamos la historia cuando el Papa Leo III nombró como emperador a Carlomagno. Entonces ellos decían, nosotros somos los que nombramos al emperador. Y esa lucha duró décadas. Papas y antipapas eran escogidos y destituidos con una increíble frecuencia. Se dio incluso el caso de que hasta 3 hombres diferentes aseveraban ser el papa, ser el sucesor legítimo de la silla del apóstol Pedro, que según ellos esa es la sucesión apostólica. Todo esto
condujo a mucha corrupción, a mucho libertinaje e incluso a muerte, a asesinatos, buscando controlar esa autoridad. En el año 1075, un papa llamado Gregorio VII fue el que declaró que nadie podía juzgar al papa, que solamente el papa podía designar y destituir obispos, que podía destituir reyes y emperadores, y que esta regla se extendía a todos los gobiernos terrenales, que todos los reyes debían besar sus pies cuando se acercaban a él, y que todos los papas, incluido él mismo, por supuesto, eran automáticamente santos. Después de la muerte de Gregorio VII, otros papas vinieron a llenar su posición, papas que se hicieron poderosos. Pero el más poderoso de todos posiblemente fue Inocencio III. Aparte de todo lo que Gregorio VII había determinado, Inocencio adicionalmente fue quien declaró: el sucesor de Pedro es el vicario de Cristo. Él ha sido establecido como mediador entre Dios y el hombre, inferior a Dios, pero superior al resto de los hombres, menos que Dios, pero más que los hombres. Y es el Papa quien deberá juzgar a todos y no ser juzgado por nadie. Imagínese qué declaración de autoridad, de superioridad, de infalibilidad a la cual llegó el Papa. Este Papa Inocencio permitió que los reyes recibieran ciertas funciones, pero siempre mantuvo que su autoridad final provenía de los papas. Así que él afianzó la autoridad y el gobierno del papado romano en toda Europa. Y así cada vez más la iglesia tuvo más poder político. Así pues, hermanos, miren cómo es esto. Después de describir a la fiel y perseverante iglesia primitiva, siempre bajo la amenaza de muerte en el primero, segundo y tercer siglo, con el paso del tiempo llegamos hasta esta otra iglesia opulenta, rica, influyente, gobernante, pero al mismo tiempo en una crisis moral, teológica y espiritual en esta etapa de la Edad Media. Pero al final de esta etapa, hermanos, en el siglo XIV y XV sucedió algo muy importante, y eso fue el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que nació por la difusión de las ideas del humanismo. Y óiganme bien, hermanos, porque yo sé que como cristianos a esa palabra humanismo le tenemos bastante aversión. Pero aquí hay que aclarar que este humanismo que promovió el Renacimiento se trata del humanismo de los valores morales, humanos, el de la educación, el del volver a las fuentes de la civilización para traer cambio social. No nos referimos al humanismo actual, que consiste en que todo gira alrededor del ser humano. Ese humanismo actual que endiosa al hombre y menosprecia a Dios. Vale decir, hermanos, que los grandes humanistas del Renacimiento en el siglo siglo XIV y siglo XV, en su mayoría eran creyentes que querían que la iglesia y la sociedad en general regresara a la fe verdadera y sencilla de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Estos humanistas eran hombres que querían que la iglesia fuera reformada, que la iglesia regresara a la sencillez y a la humildad de la fe en Jesucristo. Este tipo de humanismo fue el que permitió el Renacimiento, y esto fue lo que le dio paso también a la Reforma protestante.
De los humanistas, posiblemente la figura más importante o más sobresaliente es la de Erasmo. Él fue una mente brillante y él se hizo esta pregunta: ¿cómo arreglamos la iglesia? ¿Cómo arreglamos la iglesia? Y la conclusión a la que llegó Erasmo, y la cual incluso nosotros mismos debemos llegar a la misma conclusión, y este fue el clamor del humanismo en esta etapa de la historia. La conclusión suya fue esta expresión en latín: ad fontes. Eso significa en español: a las fuentes, a las fuentes. Erasmo llegó a la conclusión: debemos regresar a las escrituras. Erasmo concluyó: no podemos forzar una reforma de la iglesia utilizando las mismas herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora, tradiciones y rituales inventados por el hombre que nada tienen que ver con la escritura. Para regresar, para reformar la iglesia, debemos regresar a las fuentes, a los textos originales. Y por eso Erasmo puso todo su empeño en recopilar textos y copias de la Biblia en los idiomas originales. Él quería ir a las fuentes y traducirlos al idioma de ese momento. Esa fue la gran contribución de Erasmo y de otros humanistas durante ese tiempo. También, hermanos, incluso antes que Erasmo, hubo 4 precursores importantísimos de la Reforma protestante. A esto se le llama como pre-reformadores o precursores de la Reforma. Entre ellos, estos 4, está, por ejemplo, Pedro Valdo. Él dio todo lo que tenía a los pobres y comenzó a predicar públicamente en contra de la inmoralidad y las malas doctrinas de la iglesia. Especialmente denunció las doctrinas de la transubstanciación y el purgatorio. Otro de estos precursores de la Reforma es John Wycliffe o John Wycliffe. Realmente no estoy seguro cómo se pronuncia, pero él alegó que ya que Dios ordena la autoridad, aquellos en posición de liderazgo, y aquí está hablando directamente del Papa y de los obispos, deben seguir el ejemplo de Cristo como siervos fieles, no como codiciosos señores. Además, John Wycliffe declaró que la verdadera iglesia de Cristo no es el Papa y su jerarquía, sino que la verdadera iglesia de Cristo es el cuerpo conformado por los escogidos de Dios para salvación. Wycliffe llegó a creer que el Papa y sus líderes se encontraban reprobados. Él creyó que ya que todos los verdaderos creyentes formaban la iglesia, entonces cada creyente debía ser capaz de leer la Biblia en su propio idioma, a fin de conocer la voluntad de Dios. También Wycliffe declaró que la transubstanciación en la Eucaristía era falsa. Al final, la Iglesia Católica incluso llegó a quemar sus huesos, a reducirlos a cenizas y a arrojarlos en un riachuelo. Otro importante precursor de la Reforma es John Huss. La preocupación de él era moral. Él estaba disgustado por las degeneraciones, la corrupción en la autoridad de la iglesia. Él buscó restaurar el liderazgo cristiano a sus ideales anteriores, a las fuentes. Huss llegó a creer que solo el pueblo escogido de Dios conformaba la verdadera iglesia universal y que la Biblia proporcionaba la autoridad suprema por la cual todos los cristianos debían ser guiados y juzgados, incluido el Papa. Oiga bien, él llegó a enseñar que el Papa era juzgado por las Escrituras. También él advirtió a la iglesia en contra de la superstición del momento, en contra de la adoración de imágenes, de reliquias, de santos
y esa incorrecta y desviada creencia en los falsos milagros. Y por último, otro importante precursor de la Reforma fue Savonarola. Este fue un fray renacentista que vivió en Florencia, Italia, y que luchó por la renovación cristiana, por una vida en santidad, en contra de toda la corrupción y las cosas malvadas que estaban ocurriendo. A manera de conclusión, en cuanto a esta quinta etapa de la iglesia, hermanos, quisiera compartir con ustedes lo que John MacArthur ha dicho. Él escribió esto en su libro El llamado de Cristo a reformar la iglesia. Escuchen lo que él dijo. Hasta su núcleo, la Iglesia Católica Romana de la Edad Media fue un caldo de cultivo para la herejía y el engaño espiritual. Pero incluso en medio de su corrupción dominante, el Señor seguía redimiendo a los suyos y construyendo su verdadera iglesia. Algunas iglesias existían e incluso prosperaban fuera de la autoridad de Roma. El Señor utilizó a hombres audaces, valientes y fieles como John Wycliffe y John Huss para rechazar y repudiar el dogma católico extrabíblico, para quitarle la máscara piadosa y exponer su corrupción interior. Como los puritanos, siglos más tarde en Inglaterra, estos hombres no buscaban derrocar la iglesia, sino que esperaban llamarla al arrepentimiento y ayudar a restaurarla a la ortodoxia bíblica. Y por sus esfuerzos, ambos hombres fueron excomulgados y quemados como herejes. Aunque la Iglesia Católica tomó medidas extremas para silenciar a Wycliffe, a Huss y a otros como ellos, la verdad que predicaban sobrevivió y allanó el camino para que un serio monje alemán continuara con su legado y diera un golpe decisivo contra la fortaleza papal. Ese monje al cual se refiere John MacArthur es Martín Lutero. Y así es como llegamos a la sexta etapa, la etapa de la Reforma Protestante. Esta etapa tuvo lugar en el siglo XVI. Muchos celebran el 31 de octubre de 1517 como el día de la Reforma Protestante. Ese día fue el día que Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia católica las 95 tesis en las cuales él denunciaba la práctica de las indulgencias y muchas otras cosas que él consideraba que estaban yendo mal en la iglesia. En este momento, ¿cómo encontramos a la iglesia? Pues encontramos a la iglesia con una urgente necesidad de ser reformada. Encontramos a la iglesia sumida en decadencia moral y doctrinal. Esta decadencia era impulsada por la corrupción moral del papado, desde la cabeza hasta los pies. Toda la estructura jerárquica, la autoridad, el liderazgo de la iglesia estaba corrupto. Muchos papas estaban comprando y vendiendo cargos eclesiásticos dentro de la iglesia. O sea, si algún hombre deseaba ser líder dentro de la iglesia, podía comprar esa posición. La superstición y la idolatría no eran sancionados. Al contrario, eran promovidas activamente por la jerarquía de la iglesia. Se alentaba a la gente común y al clero a venerar las dudosas reliquias de los santos. Por ejemplo, adoraban supuestas astillas y clavos de la cruz de Jesucristo. Veneraban pedazos de hueso y de cabello de los apóstoles. Supuestamente habían encontrado la barba de Noé y la veneraban. Supuestamente veneraban la mesa donde se comió la última cena. El aguijón en la carne de Pablo lo encontraron
y lo estaban venerando. Imagínense, hermanos, ¿les suena esa historia parecida a lo que se vive actualmente? Todo el mercantilismo y el negocio en la iglesia supuestamente evangélica hoy en día, vendiendo cosas que pueden sanar, que pueden traer un milagro. Esa era la situación que se vivía de forma generalizada en la iglesia en este tiempo, en el tiempo en el que la reforma se desencadenó. Los líderes de la iglesia enseñaban y la gente creía que si tenían estas reliquias o tan siquiera si las miraban y aparte de eso compraban una indulgencia, entonces podían ser perdonados de sus pecados o minimizar el castigo por sus pecados y librarse de años en el purgatorio. Y ya que hablamos de eso de las indulgencias, podemos aclarar un poco de eso de las indulgencias. Esto de la venta de las indulgencias se convirtió en el punto focal, en el punto álgido de todos los debates y las discusiones, ya que esto de la venta de las indulgencias es como donde se puede demostrar y donde se puede ver cómo la iglesia había caído en prácticas despreciables. Esto de la venta de las indulgencias se basaba en la falsa doctrina, en la falsa enseñanza del purgatorio. Recuerdo que en el primer mensaje le dije que la creencia en el purgatorio surgió en el siglo III, cuando algunos padres de la iglesia nada más especularon, oiga bien, especularon y dijeron, ¿cómo si somos tan pecadores podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos llegar al cielo si somos tan pecadores? ¿Será que hay algún lugar intermedio en el cual nuestros pecados sean purgados para que estemos listos para comparecer ante la presencia de Dios? Esa fue la especulación en el siglo III. Pero la iglesia en la Edad Media llevó esa especulación a la doctrina y ellos establecieron la doctrina del purgatorio y ellos enseñaron que era el lugar donde después de morir pasabas a purgar, a ser purificado de tu pecado restante. Entonces las personas, ¿verdad? Las personas anhelaban después de morir pasar al cielo. No querían, estaban angustiadas por tener que ir al purgatorio. Entonces la iglesia aprovechó esa angustia y dijo, bueno, si quieres librarte del purgatorio o pasar poco tiempo ahí, entonces puedes hacer buenas obras. Puedes vivir en esta vida trabajando duro por la causa del Evangelio, la causa de Cristo, la causa de la iglesia, pero era la causa de ellos mismos al final. Entonces eso hizo que mucha gente empezara a esforzarse por llevar una vida en virtud. Muchos hicieron monjes, se hicieron monjas y hacían penitencias y autosacrificios, pero al final esto era trabajo duro para ellos. Entonces la iglesia salió con otra idea. Hay otra forma más fácil de ser liberado del purgatorio o de no tener que ir a pagar el pecado ahí. Y es por medio de la virtud y de las buenas obras de los santos del pasado. Los santos del pasado. Ellos hicieron tantas buenas obras y exhibieron una vida de tal virtud que esa virtud se puede ahora transferir. ¿Y cómo la puedes transferir? ¿Cómo te la puedes transferir a ti mismo? Bueno, comprando una indulgencia. Y entonces la iglesia comenzó a vender indulgencias para que la virtud de los santos de la antigüedad fuera transferida a los cristianos de ese momento y pudieran entonces ellos ser libres del purgatorio. Una mentira total. Un hombre llamado Johann Tetzel
Él fue el más exitoso vendedor de indulgencias. Y él fue muy reconocido en los días de Martín Lutero. Y él tenía esta frase. Escuchen lo que él decía. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio al cielo vuela. O sea, eche sus monedas aquí, compre su indulgencia, que apenas suena su moneda en el fondo del cofre, el alma de su ser querido sale del purgatorio. Esta venta de indulgencias trajo mucha riqueza, mucha opulencia a la iglesia católica. Pero siempre Dios mantuvo un reducido grupo de hombres, grupo de hombres fieles a su palabra. Y ellos reconocieron la necesidad de que la iglesia fuera reformada. Pero los intentos por reformar la iglesia fracasaban uno tras otro, porque se basaban en esfuerzos humanos, hasta que llegó un hombre que comprendió que tenía que ser por medio de las Escrituras. Y es así como llegamos a hablar, hermanos, de la vida de Martín Lutero. Él nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Su padre desde muy temprano planeó que asistiera a la universidad y fuera un abogado, pero desde su juventud Lutero fue profundamente religioso. Creció bajo la enseñanza de la iglesia y pasó muchos años de su vida con un gran miedo, un miedo mortal al juicio de Dios y al diablo en el infierno. De repente él se vio en medio de una gran tormenta y él temió por su vida y él clamó a Santa Ana y dijo: Santa Ana, ayúdame, si me ayudas me convertiré en un monje. Y como sobrevivió a la tormenta, entonces él cumplió su promesa y se internó en un monasterio en Wittenberg, Alemania. Estando en el monasterio, Lutero se convirtió en monje y de una forma rigurosa se dedicó a la oración, al ayuno y a las buenas obras, porque él pensaba que por medio de estos esfuerzos él se podía ganar el favor de Dios, porque él quería escaparse de ese miedo, de ese pánico al castigo y al infierno y a Satanás. Él asistía a misa, él veneraba a todos los santos y a todas las reliquias. Él incluso hizo una peregrinación a Roma, donde subió los escalones al tribunal de Pilato besando cada paso a medida que avanzaba. Él quería hacer todo lo necesario, todo lo posible para expiar su pecado. Pero en lo profundo de su alma, él no tenía éxito. Lutero estaba convencido de que Dios era un juez espantoso esperando condenarlo. Y su superior le aconsejó que buscara consuelo en Cristo, pero incluso Cristo le parecía terrible de contemplar. Él llegó a desear nunca haber sido creado como ser humano. Así de profunda era la desesperación por su pecado. Luego de ser un monje, él fue promovido a ser profesor de Biblia en una universidad. Y su primer trabajo fue enseñar acerca de los salmos. Y estudiando acerca de los salmos, él llegó al Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él no podía entender de qué se trataba ese clamor de Jesús en la cruz. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo era posible que Jesucristo había sido desamparado si Él es el juez perfecto y justo? Ese grito, ¿por qué me has desamparado?, era el grito de un pecador
pero ¿por qué venía del perfecto Hijo de Dios? Él entonces estudió las cartas de los Romanos, de Gálatas, los escritos de Agustín, y entonces Lutero, sorprendido, se dio cuenta de que Dios hizo que el justo, el que no tenía pecado, se convirtiera en pecado por nosotros, para tomar nuestro pecado y ser tratado como si fuera suyo. Esto hizo comprender a Lutero de que Dios había enviado a Cristo para ser nuestro sustituto, para soportar el castigo de la muerte que nosotros merecíamos. Él entonces, Lutero, ahora tenía un profundo sentido del perdón de Dios. Él comprendió que no se trataba de trabajar para merecer la salvación, sino de una gracia libre e inmerecida posible por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Así que él se dio cuenta, Lutero se dio cuenta de que la enseñanza de la iglesia en ese momento, de las buenas obras, de las indulgencias, de la veneración a los santos y a las reliquias, todo eso era inútil para alcanzar la salvación. La salvación estaba por medio de la fe en Jesucristo. Y eso estaba radicalmente opuesto a lo que la iglesia estaba enseñando en ese momento. Por eso, en medio de toda esta corrupción de las indulgencias, él, el 31 de octubre de 1517, clavó esas 95 tesis en la puerta de la catedral en Wittenberg. Esto rápidamente se conocieron, y entonces la Iglesia Católica entendió la gran amenaza que representaba Lutero. Por lo cual, por medio de utilizando el poder político del emperador, él fue llamado a comparecer delante de un tribunal. En este tribunal se le exigió que él se retractara. Se le pusieron los libros enfrente y se le exigió que se retractara de todo lo que había escrito en esos libros. La respuesta de Lutero fue la siguiente. Escuchen su respuesta, hermanos, porque esta es la clave de la Reforma Protestante. Esto que Lutero contestó es la clave de la Reforma Protestante. Él contestó: dado que su majestad, el emperador y sus señorías desean una sencilla respuesta, daré una respuesta sencilla. Y la daré de esta manera, ni con cuernos ni dentellada. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la clara razón, porque yo no acepto ni confío en la autoridad de los papas ni de los concilios, ya que se han equivocado y se han contradicho los unos a los otros, estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Con estas palabras, como dijo un erudito, nació el protestantismo. Y nació firmemente cimentado en la Biblia como la suprema y máxima autoridad. Entonces, hermanos, hemos hablado de cuál fue la condición en la que se encontraba la iglesia. Hemos visto
cómo Martín Lutero, ¿verdad?, llegó al conocimiento de la verdad por medio de la palabra y cómo estuvo dispuesto a no ir en contra de la palabra y no ir en contra de su conciencia, cómo él puso a la palabra de Dios como la máxima autoridad. Entonces, hermanos, lo que nos falta responder es, ¿cuál fue la lucha de la iglesia durante la Reforma? Hemos venido hablando de las luchas de la iglesia en cada etapa. Ahora, ¿cuál fue la lucha de la iglesia durante la Reforma? La respuesta es regresar a la doctrina bíblica, regresar a la total sumisión y obediencia delante de la palabra de Dios. Podemos decir que la Reforma protestante se basó en darle la máxima autoridad a la palabra. Ya les he leído las palabras de Lutero. Él dijo, la única forma en la que me puedo retractar es si soy convencido por las Escrituras. Él dijo, yo no acepto la autoridad del Papa, no acepto la autoridad de los concilios. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros ahora creemos como iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la autoridad está en la palabra de Dios. Nosotros creemos y proclamamos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que Él ejerce su autoridad por medio de la palabra. Nosotros creemos las mismas palabras de Jesucristo que dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros creemos y obedecemos Deuteronomio 4, Proverbios 30, Apocalipsis 22, donde Dios demanda, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, del Señor su Dios que yo les mando. Esa es la base de la Reforma protestante. Devolverle a las Escrituras su lugar de máxima autoridad dentro de la iglesia. Ahora, también los reformadores lucharon por otras doctrinas, y una doctrina que sobresale en esta lucha fue la de la justificación solo por medio de la fe. Lutero y los demás reformadores lucharon para demostrar bíblicamente que si nuestras mejores obras en realidad son pecaminosas e inmundas, entonces no podemos confiar en nuestras obras para salvarnos. No podemos confiar en nuestros propios medios para ser salvos. La pregunta es entonces, ¿cuál es el medio por el cual podemos ser salvos? ¿Qué nos dice el Evangelio? Y Lutero encontró esta respuesta en Romanos capítulo 1. El justo por la fe vivirá. Esa es la respuesta. El único medio a través del cual Dios toma nuestro pecado y lo clava en la cruz de Jesucristo y toma la justicia de Cristo y la aplica a nosotros, pecadores, es por la fe y solo por la fe, no por obras. No hay otro medio, solo por la fe. Lutero llama a esto el dulce intercambio. Y el mismo Lutero dice, la justificación solo por la fe es el resumen de toda doctrina cristiana. Es la doctrina por medio de la cual se mantiene firme o se cae. El justo vive por la fe y solo por la fe. Los reformadores lucharon por esa doctrina. Otra lucha que ellos enfrentaron fue la de, y es muy similar a la de la justificación solo por la fe,
Y es esa batalla entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. La teología de la gloria tiene su base en el pelagianismo o semi-pelagianismo, que dice que el hombre es el que tiene la iniciativa de buscar a Dios, el hombre es el que da el primer paso en su salvación y que el hombre por esfuerzo propio puede llegar a ser salvo. Eso contrasta, esa es la teología de la gloria, en este caso de la gloria del hombre, no de la gloria de Dios, contrasta con la teología de la cruz. Gálatas 2:16 dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que por medio de este pasaje, Lutero llegó a la conclusión de que nuestra salvación no es una combinación de la obra de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, y de nuestras buenas obras, ya sean como cosas positivas como dar nuestro dinero a los pobres o amar al prójimo, o buenas obras de cosas negativas como nunca haber matado a nadie o nunca haber robado a nadie. La salvación no es una combinación de la obra de Cristo y de nuestras buenas obras. La salvación no es un trabajo en equipo. Esa es la conclusión a la que llegó Martín Lutero y los demás reformadores. Nuestra salvación no es un trabajo en equipo. Nosotros simplemente ponemos nuestro pecado, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, su justicia es aplicada a nosotros. Eso, hermanos, es ofensivo al ser humano porque lo presenta como alguien irremediablemente condenado si no se humilla delante del Señor Jesucristo. Y por último, la otra lucha de Martín Lutero y de los demás reformadores es en la doctrina de la libertad del creyente. Esto consiste en que si Cristo ha logrado total y completamente lo necesario para nuestra salvación, si nuestro pecado ya ha sido pagado y la ley plenamente obedecida no por nosotros sino por Cristo, entonces ¿qué más nos falta por hacer? ¿Qué más nos falta por hacer? La respuesta de Lutero fue: puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no estés pecando. Esto lo había dicho Agustín de Hipona muchos siglos antes. Agustín dijo: ama a Dios y haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Esta es la doctrina de la libertad cristiana, la que se opone al legalismo que dice, bueno, está bien, tienes fe en Cristo, pero ahora tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, porque si no, entonces pierdes tu salvación, porque si no, entonces eres menos santo, porque si no, entonces estás condenado. La libertad del creyente es que somos libres, gracias al Evangelio, para tener gozo en este mundo, no porque seamos maravillosos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Para terminar, hermanos, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes. Para terminar, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál fue la lucha de la iglesia durante la etapa de la Reforma protestante? Al igual que Lutero, quien dijo: estoy obligado por las Escrituras, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, al igual que él, Juan Calvino, Zwinglio, Felipe Melanchthon, Teodoro Beza, Juan Knox y muchos más compartieron esa misma convicción y pelearon la misma lucha en diferentes frentes para rescatar y preservar la autoridad de la palabra de Dios en su iglesia contra la tiranía del Papa y las herejías de la Iglesia católica. La gran lucha durante la Reforma protestante fue
la del restaurar la autoridad de la palabra. La supremacía y autoridad de las Escrituras era el corazón latiente de la Reforma, de la que emanaron todos sus demás principios fundamentales. Hoy en día, 500 años más tarde, los hombres fieles sirven a la sombra de esos grandes guerreros de Dios y trabajan para llevar adelante su legado de fidelidad bíblica y verdad del Evangelio. Debemos continuar su protesta, debemos continuar su reforma, no solo contra Roma, sino contra cualquier otro sistema, iglesia o pastor autodenominado a sí mismo que se desvíe de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Esas últimas palabras las tomé de un libro llamado El llamado a la reforma, el llamado de Cristo a la reforma de su iglesia. Como cristianos, debemos estar dispuestos a luchar como lo han hecho todos los cristianos de los últimos 20, 21 siglos. Luchar contra la persecución, defendiendo nuestra fe aunque nos cueste la vida. Luchar contra la falsa doctrina, luchar contra la verdad contaminada por el error. Luchar para que la Biblia, las Escrituras, tengan el lugar de suprema autoridad dentro de la iglesia. Luchar para que la iglesia no se contamine con el mundo, para que la iglesia no esté peleando en frentes de batallas a los cuales Dios no les ha llamado. Luchar para que la iglesia no esté reclamando poder político, poder civil, poder económico o poder territorial, porque Dios no nos ha llamado a esas luchas. Dios nos ha llamado a presentar defensa de nuestra fe, la gloriosa fe en el Señor Jesucristo. En eso consiste la reforma protestante. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra preciosa que nos ha enviado en la voz del predicador invitado, el pastor Julio Pacheco. Ahora, hermanos, los invito a que pongamos atención porque los niños de la Escuela Bíblica Infantil nos tienen preparado un versículo de memoria. El día de hoy, de la maestra Ilse Maldonado de la clase de preadolescentes, el niño Luis Antonio Ponce Meléndez desde San Pedro Sula nos va a decir el versículo de memoria de Génesis 1:1. Pongamos mucha atención. Buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de Gracia. Mi nombre es Luis Antonio Ponce Meléndez y hoy les voy a compartir un versículo que se llama Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Adiós, que Dios los bendiga. Gloria al Señor porque podemos escuchar su palabra en la voz de los niños de nuestra congregación. Ha llegado el momento de despedir esta jornada especial en conmemoración a la Reforma Protestante. El día de hoy estamos muy agradecidos con el predicador invitado, el pastor Julio Pacheco. Y además quiero hacer una mención especial a los hermanos que tomaron su tiempo para desarrollar
ese programa especial del Día de la Reforma tan precioso. Un programa en donde nosotros podemos ver la secuencia de acontecimientos y de siervos del Señor que llevaron a cabo todos los movimientos para que el día de hoy nosotros podamos disfrutar de tener la palabra pura y genuina de Dios en una Biblia, para que podamos encontrar la verdad del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo sin que nadie nos la esté distorsionando. Así que demos gracias a Dios porque Él utilizó esos siervos para que a nosotros llegara el Evangelio precioso de la salvación. Le invito a que usted pueda ver nuevamente el programa especial del Día de la Reforma que transmitimos muy temprano el día de hoy. Luego transmitimos la primera jornada del culto dominical que fue a las 9 de la mañana y esta jornada que estamos despidiendo de las 11 de la mañana. Usted tiene la oportunidad de volverlos a ver totalmente los 3 videos y también tiene la gran oportunidad de ser un instrumento de Dios transmitiendo estos videos a otras personas, porque hay muchas personas todavía que no han encontrado la verdad en el Señor Jesucristo, que no han encontrado la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Así que usted tiene la oportunidad de ser un instrumento de Dios utilizando sus redes sociales al servicio de la obra de Dios. Transmita todos estos mensajes y programas especiales que en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia con mucho amor hemos desarrollado para la obra del Señor y honrando y glorificando el nombre de Dios. Dios les bendiga.